Give me 6 crap-shooting pallbearers. Let a chorus girl sing me a song. Si te dijera que este dibujo animado es un cantante de jazz real, ¿me creerías? Bueno, fíjate en este cartoon. Y ahora, fíjate en este cantante de jazz. ¿Encuentras alguna diferencia en su movimiento? Este dibujo animado está creado con un rotoscopio, el invento que revolucionaría el aspecto de las primeras películas animadas. En el vídeo de hoy viajaremos en fotogramas a través de la historia de la animación, descubriendo la técnica que hizo posible un movimiento realista en los dibujos animados, la rotoscopia. Te contaré cómo funciona un rotoscopio, cómo se construyó y por qué surgió la idea, las obras y estrellas más famosas del cine animado y cómo el estudio de animación que creó la rotoscopia y que tanto nos ha aportado a la historia de los dibujos animados y de los efectos especiales en el cine fue destruido por el contexto histórico, la censura de Hollywood y por quienes se aprovecharon de ellos por unas cuantas monedas y algo más de fama. Sí, una historia con un final trágico, pero que es necesario contarla. Que comience el viaje. Let her go, oh bless her. Wherever she may be, she will search this wide world over, but she never finds... Érase una vez a principios del siglo XX en Estados Unidos una familia de inventores y artistas polacos, los Fleischer. Por aquel entonces el cine acababa de nacer y comenzaban a verse las primeras películas animadas. Claro que el movimiento de los dibujos animados pues era poco realista en ese tiempo, la verdad, y los personajes pues se movían de una manera muy rígida, como que les faltaba vida. Uno de los integrantes de los Fleischer, Max, se dio cuenta de esa rigidez en los dibujos animados de ese entonces. Era un inventor fascinadísimo por el muy joven arte del cine y pensó, ¿cómo podría solucionar esta rigidez en los personajes animados? ¿Cómo podría hacer para que se vieran realistas, así como en la vida real? Así que Max Fleischer pensó que si observaba con detenimiento una filmación de acción real, podría estudiar su movimiento y llevar ese realismo al dibujo animado. En ese momento solo faltaba el segundo tramo de esta historia, cómo convertir esta idea lógica de Max Fleischer en una realidad funcional y práctica. Pues bien, lo que necesitaba era un dispositivo que le permitiera proyectar una película fotograma a fotograma para después utilizar la imagen como guía en la creación del dibujo animado. Así que Max pensó que si la película se proyectara en un panel de vidrio, permitiría colocar una hoja de papel sobre este panel de vidrio y así, fotograma a fotograma, podría crear dibujos sobre el papel utilizando como guía para el movimiento la imagen proyectada sobre el vidrio. En aquel entonces las películas se filmaban a una velocidad de 16 cuadros por segundo, lo que significaría pues crear 16 dibujos por segundo, los cuales habría que fotografiar individualmente para que, cuando se unieran y se proyectaran en secuencia, crearan la ilusión de un movimiento realista de dibujos animados. Max le contó a su hermano menor Dave sobre la idea que tuvo, y Dave, un editor de películas de Pathé en ese momento, estaba fascinadísimo con la idea y juntos asumieron el desafío de construir el dispositivo que Max había imaginado. Claro que solo necesitaban una cámara que no tenían y un lugar pues amplio para poder construirlo y probarlo. Así que con la ayuda de toda la familia Fleischer, el dispositivo se logró construir
Y no en un estudio de animación ni nada de eso, no, sino en el salón comedor de la casa de uno de los hermanos de Max y Dave. Así que bueno, ahora que el dispositivo se logró construir, todas las tardes durante casi un año los hermanos Fleischer se reunían en el apartamento de Max a las 7 de la tarde y trabajaban hasta las 3 o 4 de la madrugada. Claro, el trabajo de proyectar y crear meticulosamente dibujo tras dibujo, pues bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Fue un trabajo lento y tedioso. De hecho, Max dijo una vez: pasó casi un año desde que comenzamos que obtuvimos una película de 100 pies de largo, un trozo de película que podías ver en la pantalla en 1 minuto. Esto representó el trabajo de un año, pero se probó que la teoría era correcta. Ese minuto de tiempo de película requirió casi 2.500 dibujos individuales. Así que sí, se había probado, pero no era práctico, ya que tomarse casi un año para hacer una película de 1 minuto, pues no te renta. ¿Qué quieres que te diga? Así que los hermanos volvieron a la mesa de dibujo, esta vez decididos a crear un proceso que fuera tanto posible como práctico. Y eventualmente Max pudo producir alrededor de 100 pies de película cada 4 semanas. Y bueno, pues finalmente pareció que el artefacto este extraño que habían construido tenía un potencial concreto en el mundo real. Así que la idea de Max Fleischer fue presentada ante la Oficina de Patentes el 6 de diciembre de 1915, bajo el título Método para producir dibujos animados con imágenes en movimiento. Y finalmente, el 9 de octubre de 1917, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos aprobó oficialmente la solicitud de patente de Max Fleischer, el rotoscopio. Y en este punto de la historia, Max y Dave pues eran solo 2 tipejos ahí pues haciendo dibujos animados durante toda la noche, porque claro, durante el día trabajaban en sus trabajos oficiales, pero sabían que el rotoscopio tenía futuro, así que necesitaban más personas y también conectarse con una empresa pues que les permitiera producir más y distribuir sus películas rotoscopiadas. Y bueno, en 1916, otro pionero de la animación, J. Bray, que tenía su propio estudio, pues se interesó en el rotoscopio y contrató a Max para que se uniera a su empresa. Y después de crear pues varias películas en el estudio de Bray, Max comenzó a trabajar en su primera serie animada, que en la traducción al castellano es Fuera del tintero. Así que finalmente el rotoscopio estaba comenzando a dar sus primeros frutos. La estrella de la serie de Max, Fuera del tintero, era un personaje que la gente llamaba el pequeño payaso, porque el hermano menor de Max, Dave, que alguna vez había trabajado como payaso, pues tenía un disfraz y se convirtió en el payaso detrás de la imagen de payaso rotoscopiado. Así que Dave solo tenía pues que disfrazarse de payaso y actuar frente a la cámara mientras ésta filmaba, para que después el rotoscopio pasase a la acción, naciendo así Coco the Clown. Folks, I'm going down to St. James Infirmary. En la era del cine mudo, Coco the Clown saltó súper rápido a la fama, convirtiéndose en el primero de los muchos personajes icónicos de los Fleischer. Era un pequeño payaso que salía de un tintero con suaves y elegantes movimientos, caminando, bailando y saltando pues como un ser humano. Dave Fleischer se unió a Max en el estudio de Bray y los hermanos continuaron trabajando allí hasta 1921, cuando se fueron para formar su propio estudio con el nombre de la serie de Coco the Clown, Fuera del tintero. En la década de los 20, los Fleischer se asociaron con Lee De Forest, un pionero en el incipiente campo de la tecnología del sonido. Los Fleischer pusieron música en muchas de sus películas, construyendo dibujos animados en torno a leyendas del jazz como Cab Calloway, Louis Armstrong y Don Reedman. Estas caricaturas a menudo presentaban la combinación característica de los Fleischers de acción en vivo y animación. En 1929, el estudio Fleischer hizo un acuerdo importantísimo con Paramount que le permitiría distribuir todas sus películas. Así que en ese mismo año, el estudio cambió su nombre a Fleischer
Studio, dejando de llamarse Fuera del Tintero. La popularidad de las películas de los Fleischer explotó una vez más con la creación de Betty Boop, quien apareció por primera vez en 1930 en Ditsy Disses, con aspecto mitad humano y mitad perro, y en 1932 los Fleischer se aseguraron los derechos para animar un personaje de cómic ya conocido en aquel entonces, con el nombre de Popeye. Si bien los Fleischer no crearon a Popeye, sí proporcionaron algunos de sus rasgos pues más icónicos, como por ejemplo el uso de las espinacas para adquirir una fuerza sobrehumana, y su marca registrada, Soy Popeye el Marinero o Popeye el Marino. Así que Popeye se convirtió en la serie de dibujos animados más popular jamás producida por los Fleischer, un éxito que competía con la serie animada Mickey Mouse de Walt Disney. Así que bueno, los Fleischer, con un entorno urbano surrealista y vanguardista, a menudo pues arenoso, formaban parte de lo que se denominó el estilo de animación de la costa este, en oposición al estilo de la costa oeste, protagonizado por Walt Disney, cuyos dibujos animados eran de un estilo pues más familiar, granjitas, animalitos, etc. Desafortunadamente, la fortuna de los Fleischer comenzó a cambiar. En 1934, el Código Hays fue promulgado en Hollywood, un código de producción cinematográfico con una serie de reglas restrictivas que determinaba qué podía verse y qué no podía verse en la pantalla. Así que esto significó pues una severa censura para las películas. Los Fleischer se vieron súper presionados por su distribuidor, la Paramount Pictures, quien les ordenó imitar el estilo y contenido de los dibujos animados de Walt Disney. Con todo esto y el estreno en 1937 del primer largometraje animado de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, los Fleischer habían perdido muchísima popularidad. La versión de la historia de Blancanieves de Walt Disney estaba creada con animación de rotoscopia, solo el personaje de Blancanieves, y esto enfadó muchísimo a los Fleischer, naciendo así la próxima película de los Fleischer, Los viajes de Gulliver, en 1939, donde solo el personaje de Gulliver está animado por rotoscopia. La cinta pues no tuvo mucho éxito, porque claro, no era el estilo característico de los Fleischer, era un estilo pues impuesto por la censura de Hollywood y por la censura y la presión de su distribuidor, la Paramount Pictures. Pero bueno, afortunadamente, esta mala racha de los Fleischer parecía cambiar su rumbo cuando en 1941 el estudio volvió pues a tener éxito animando a otro personaje de cómic muy querido, Superman. La primera película de esta serie fue nominada de hecho a un premio de la Academia. Sin embargo, el éxito de Superman no fue suficiente para ayudar a los Fleischer en su problema financiero ocasionado por la censura de Hollywood y la presión de la Paramount por convertirles en quien no eran, pidiéndoles que imitasen el estilo de Disney. Así que bueno, en un último intento de salvar su estudio, los Fleischer estuvieron trabajando años en lo que sería su próxima película, Mr. Book Goes to Town, donde los personajes humanos fueron rotoscopiados. Pero el contexto histórico de la época, la censura de Hollywood, las deudas financieras por pedir préstamos a Paramount para mantener a flote su estudio y la misma presión de Paramount Pictures hicieron que finalmente, en 1941, Paramount asumiera el control definitivo de Fleischer Studios, siendo así los hermanos Fleischer despedidos por Paramount en 1942. O sea, la historia más injusta que he visto. El invento de Max Fleischer es un aporte importantísimo en la historia no solo de la animación, sino del cine también, porque la rotoscopia revolucionó el aspecto de las películas animadas, haciendo posible un movimiento realista en los dibujos animados y además fue evolucionando a lo largo del tiempo, ampliando su campo pues a la realización de efectos visuales, como por ejemplo en los sables de la saga de Star Wars. Hoy tomamos como referencia una película de acción en vivo y la rotoscopiamos el movimiento pues en una tableta gráfica, en un ordenador, para dar vida a nuestro dibujo animado. Sí, pero también podemos hacer una captura de movimiento y llevar nuestros personajes a la tridimensionalidad de la era digital, como por ejemplo hemos visto en muchas películas.
Avatar, el Gollum de... Gollum del Señor de los Anillos, etc. Entonces, sin duda, el trabajo y aporte de los hermanos Fleischer está más presente que nunca en las historias contadas en fotogramas, y esa es la parte de toda esta historia que debemos recordar, más que nada para tener presente que gracias a ellos, y no a quienes se aprovecharon de su invento por unas cuantas monedas y algo más de fama, es que hoy tenemos determinados efectos visuales super guays y dibujos animados que parecen estar vivos solo en una hoja de papel. Así que bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo y crees que esta información puede ser útil para las demás personas, pues nada, te invito a que lo compartas, porque así además no solo estás ayudando al canal, sino estás ayudando a que la gente sepa de los hermanos Fleischer y de toda la injusticia que hubo con ellos, tanto de la Paramount como del código Hays, de la censura de Hollywood y todo eso, ¿sabes? Así que nada, ese es mi aporte y nos vemos el próximo domingo con un vídeo nuevo. Paz. Un abrazo.